Finalmente, las ecuaciones trigonométricas. Lo que tienen que recordar cuando ustedes resuelven una ecuación trigonométrica son varios pasos, bastante sencillos. Un número uno, solo puede haber una razón trigonométrica por factor. Una vez que tenemos solo una razón, lo que tenemos que hacer es determinar uno, el ángulo de referencia. Lo podemos hacer mediante tablas, ángulos, triángulos especiales, pero también para ahorrarnos algo de tiempo con la calculadora usando la razón inversa. En este caso les recomiendo tener sus calculadoras en grados. Cuando ustedes trabajan funciones trigonométricas tengan su calculadora en radianes, pero cuando tengan que hacer ecuaciones tengan su calculadora en grados. Eso es en modo chismo de 3, chismo de 3. Ahora bien, una vez que ustedes tienen una razón, calculan el ángulo de referencia, como se hizo acá. Después determinan los cuadrantes de solución de acuerdo al signo que tiene la razón trigonométrica. Y una vez que ya ubican los ángulos de referencia en los cuadrantes, indican cuáles son las soluciones. Y por último hacen las conversiones a radianes. Ahora bien, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos sin de x igual a coseno de x. Hay dos razones. Tenemos que simplificarlo a una única razón. Este ejercicio en particular tiene cierto nivel de dificultad si a uno no se les ocurre este paso. Coseno de x en realidad está multiplicando en 1. Ahora, ese coseno de x que está multiplicando lo pasamos a dividir al lado izquierdo, quedando seno sobre coseno igual a 1. Seno entre coseno es tangente. Entonces, tangente de x, falta la x acá, pero tangente de x es igual a 1. Entonces, el ángulo de referencia es tangente inversa de 1. Eso nos da 45 grados. Ahora bien, tangente es 1, o sea, es un 1 positivo. Tangente es positivo en el primero y en el tercer cuadrante. Ubicamos el ángulo de referencia. En el primer cuadrante es, bueno, siempre con el eje X, este es 45 grados. En este cuadrante, con respecto al eje de las X, es 45 grados. Contamos. Este ángulo de aquí a aquí mide 45 grados. El ángulo de acá hasta acá son 180 más 45 son 225. Por lo tanto, tenemos la solución 45 y 225. Pasándolo a radianes queda 45 por pi entre 180 es pi cuartos, 225 por pi entre 180 es 5 pi cuartos. El ejercicio dice una solución, por lo tanto puede ser cualquiera de las dos. La que está representada es la de 5 pi cuartos. Bueno, resulta, el siguiente ejercicio tiene un nivel de dificultad en realidad alto. Este ejercicio en particular no lo espero en una prueba de bachillerato formal, pero se va a comentar para efectos de dudas de cómo es que se hacía. Tenemos el ejercicio sen de 2x igual a un medio. Igual ya tenemos la razón despejada a un medio. Calculamos el ángulo de referencia, sen inverso de un medio, obtenemos la solución de 30 grados. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vemos que sen es de signo positivo, por lo tanto sen, que es con la coordenada y, las y son aquí positivas, entonces en el primero y segundo cuadrante. El ángulo es 30 de referencia. Con respecto al eje de x, ¿verdad? Aquí es 30 también. Esta primera solución son 30 grados y la segunda solución son 180 menos 30, o sea, este ángulo de acá mide 150. Ahora bien, obtenemos la solución de 30 y 150. Pero, lo que debemos recordar que lo que estamos obteniendo es en realidad, bueno, el ángulo en grados lo pasamos a radianes por pi entre 180 por pi entre 180, que es pi sextos y 5 pi sextos. Pero aquí viene lo importante. Si nosotros obtenemos ángulos coterminales de pi sextos, sumándole 2pi, obtenemos la respuesta de 13 pi sextos y obtenemos también, sumando otros 2pi, 2pi sextos. Igual sucede con 5 pi sextos, le sumamos 2pi, da 17 pi sextos y 29 pi sextos. ¿Por qué esto? Porque en realidad lo que nosotros estamos averiguando es que 2x, porque eso es lo que teníamos aquí en la función, 2x es igual a pi sextos, o 2x es igual a 5 pi sextos, o 2x es igual a 13 pi sextos, a 25 pi sextos, a 17 pi sextos, a 29 pi sextos. Nosotros lo que debemos garantizar es que la x a la hora de despejarla de estas mini ecuaciones esté entre 0 y 2pi. Por ejemplo, 2x igual a pi sextos, 2 pasa a dividir, pi sobre 12, lo cual sí está en este intervalo. En este otro, 2x igual a 5 pi sextos, 2 pasa a dividir, dando 5 pi doceados, el cual sí está entre 0 y 2pi. Si quieren verificarlo, tradúzcanlo a decimales, no puede pasarse de 6,28. Ahora, en este otro caso, 2x tiene que ser también igual a 13 pi sextos. Al pasar a dividir, eso da 13 doceados pi, el cual sigue estando en este intervalo. Acá, con 17 pi sextos, lo pasamos a dividir
eso da 17 pi sextos. En este caso, 17 pi sextos también está el intervalo entre 0 y 2 pi. ¿Ok? Ahora, en el caso de 25 pi sextos y 29 pi sextos, cuando hacemos el despeje, el ángulo que resulta a la hora de pasar el 2 a dividir, si se pasa de los 2 pi. Por lo tanto, ese ya no es parte de nuestras soluciones. En este caso tenemos en realidad 4 soluciones. Tenemos que tener un poco cuidado en este tipo de ecuación trigonométrica, pero como les digo, no es un caso particularmente de una prueba de bachillerato común. Así que no esperaría que uno de estos salga. En el ejercicio 399 dice el conjunto de solución, esta es una ecuación normal, de 1 más 2 coseno de x igual 0. Ese 1 que está aquí positivo lo pasamos a restar. El 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Aquí inmediatamente sabemos que coseno está dando negativo. Por lo tanto, sus soluciones tienen que ser en los cuadrantes donde cos es negativo. Coseno corresponde a las coordenadas x. X es negativo en el segundo y tercer cuadrante. Calculamos el ángulo de referencia. Coseno inversa. Pero cuando nosotros calculamos con la calculadora el ángulo de referencia, tenemos que asegurarnos que aquí el valor tiene que siempre ingresarse de signo positivo, nunca negativo. Entonces, coseno inverso de un medio da 60. Ubicamos el ángulo de referencia 60 y 60 y contamos. De aquí hasta acá son 120 grados y de aquí hasta acá son 240. Noten, 180 le resto 60, 120. 180 le sumo 60, 240. Pasamos ambos ángulos a radianes por pi entre 180 ambos y eso da 2 pi tercios y 4 pi tercios. Como nos pedían el conjunto, son ambas soluciones, que es la opción C. En el ejercicio 400 tenemos lo siguiente, cosecante de x igual a secante de x. Se parece mucho al primer ejercicio. Nos imaginamos que aquí hay un 1 multiplicando, ¿ok? Entonces, secante lo pasamos a dividir, igual a 1. Pero, si subimos este secante, porque 1 entre secante es lo mismo que coseno de x, pero cosecante también es lo mismo que 1 entre sen, o sea, al pasarlo abajo, queda coseno de x. Pero cos entre sen es cotangente, entonces queda cotangente de x igual a 1, que es lo equivalente que tangente de x es darle el recíproco de 1, que es 1. Entonces tangente de x es lo mismo que 1. Calculamos el ángulo de referencia, entonces tangente inversa de 1 da 45 grados, el número era de signo positivo, la razón es positiva, en el primer y tercer cuadrante ubicamos los 45, la primera solución es 45 grados, la segunda solución es 180 y 45, 225. Pasamos las soluciones a radianes y la respuesta es pi cuartos y 5 pi cuartos. Noten que en este ejercicio usamos una propiedad de las identidades. Si cosecante o la pasamos abajo, simplemente lo invertimos por su recíproco. El recíproco de cosecante era sen. Secante lo subimos, entonces lo cambiamos por su recíproco, que es coseno. Igual podemos hacer con cualquier razón trigonométrica y su recíproco. Si yo tuviera, por ejemplo, sen de x acá y quisiera ponerlo abajo, simplemente lo pongo abajo, pero como cosecante. En realidad eso son equivalentes, ese tipo de cambios. El 401 dice, el conjunto de solución de 2 más raíz de 3 tangente θ igual a 3. Bueno, despejamos. Este 2 que está sumando lo pasamos a restar, queda 3 menos 2, queda 1. Este raíz de 3 lo pasamos a dividir, es positivo, por lo tanto las soluciones tienen que estar en el primer y tercer cuadrante, porque en esos cuadrantes tangente es positivo. Calculamos el ángulo de referencia, tangente inversa, shift tan, por cierto, tangente inversa es shift tangente de 1 sobre raíz de 3, eso da 30 grados. ¿Ok? Ahora bien, como el ángulo de referencia es 30, lo ubicamos en los cuadrantes que habíamos determinado. Acá es 30, acá es 30. O sea, la primera solución son 30 grados, la segunda solución es 180 y 30, 210. Los convertimos a radianes y eso da pi sextos y 7 pi sextos. La respuesta correcta es la opción B. En la siguiente ecuación tenemos 2 sen de x por cotangente de x menos 2 raíz de 2 igual a menos raíz de 2. Tenemos dos razones trigonométricas, tenemos que dejar solo una. Entonces cotangente lo convertimos a su equivalente, que es bueno, se hizo un procedimiento muy similar. Este menos 2 raíz de 2 lo pasamos, que está restando, lo pasamos a sumar, entonces que a menos raíz de 2 más 2 raíz de 2, que esto nos da una raíz de 2. Ahora este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir, quedando raíz de 2 sobre 2. Y convertimos el cotangente a su equivalente, que es coseno sobre seno. Sen sobre sen se cancela.
quedándonos finalmente la ecuación coseno de x igual a raíz de 2 sobre 2, que es una de las ecuaciones ya sencillas. Noten que en este caso coseno es de signo positivo. Entonces tenemos que ubicar los cuadrantes donde coseno es de signo positivo. Vamos a plano cartesiano. Coseno es la coordenada de x, las x aquí son positivas, por lo tanto coseno es positivo en el primero y cuarto cuadrante. Ahora calculamos el ángulo de referencia. Recuerden que el ángulo de referencia es shift coseno, o sea, coseno inverso de el número que tenemos acá. Siempre lo ponemos aquí de forma positiva. Eso nos da 45 grados. Entonces el ángulo de referencia lo ubicamos siempre entre el lado terminal y el eje de las x. Este da 45, 45 y contamos. De aquí a aquí hay 45 grados. Y de acá hasta acá serían los 360 restándole 45, que nos da 315 grados. Por lo tanto, estas son nuestras dos soluciones. Las convertimos a radianes por pi entre 180 por pi entre 180, obteniendo pi cuartos y 7 pi cuartos. Como nos pedían el conjunto de solución, la respuesta es la opción D. En el ejercicio 403 dice, el conjunto de solución de 2 sen de x menos 1 igual a 0. Bueno, el 1 está restando, lo pasamos a sumar. El 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces sen de x es igual a 1 medio. Sen es positivo en este caso, por lo tanto es en el primer y segundo cuadrante, porque aquí las y son positivas. Recuerde, cosenos con las x y senos con la y. Ahora el ángulo de referencia sería sen inverso, o sea, shift sen de 1 medio. Eso nos da 30 grados. Ahora lo ubicamos el ángulo de referencia en los cuadrantes, aquí es 30 y entonces acá se ubica el 30. Recuerden que es con respecto al eje de las x. Contamos, de aquí a aquí hay 30 grados y de acá hasta acá hay 150 grados, que sería los 180 menos 30 que da 150. Ahora los convertimos a radianes, 30 por pi entre 180, 150 por pi entre 180, dándonos pi sextos y 5 pi sextos. El ejercicio 404, bueno, también es un ejercicio bastante particular, pero no tan complicado como el otro ejercicio que les había mencionado, porque lo más complicado es cuando es una constante como 2 o 3 o 4 o 5 multiplicando la x. Dividiendo no es tanto problema. Entonces, cotangente de x sobre 5 es igual a 1. Ok, es lo mismo que decir que tangente de x sobre 5 es igual a 1, dando el recíproco de 1, pero es que el recíproco de 1 es 1, ¿verdad? En este caso, ahora si calculamos el ángulo de referencia, tangente inversa de 1, que nos da 45 grados. Tangente es positivo en el primer y tercer cuadrante, ya lo hemos visto en dos ejercicios anteriores. Convirtiéndolo a radianes, obtenemos las respuestas de pi cuartos y 5 pi cuartos, pero esta es la solución de todo el x sobre 5. Entonces tenemos que igualar x sobre 5 igual a pi cuartos, 5 divide y pasa a multiplicar, dándonos 5 pi cuartos. ¿Ok? En este caso, también debemos poner x sobre 5 igual a 5 pi cuartos, que era la otra solución. 5 por 5 da 25 pi cuartos, pero esta solución se sale del intervalo de 2pi, porque de hecho si comprueban 25 entre 4 da aproximadamente 5, bueno, 5 y algunos decimales, y eso se sale de 2pi, es mayor que 2, o pasen los decimales si quieren. 2pi es 6,28. Esto en decimales es una cantidad que sobrepasa los 6,28. Por lo tanto, la única respuesta es la de 5 pi cuartos. X es igual a 5 pi cuartos. O sea, la opción C. En el 405 dice el conjunto de solución de la ecuación raíz de 2 sen de x menos 1 es igual a 0. Es muy sencilla, en realidad. Pasamos el 1 a sumar, el raíz de 2 a dividir. Ok, sen está dando de signo positivo. Sen es positivo en el primer y segundo cuadrante. Calculamos el ángulo de referencia, entonces sen inverso de 1 sobre raíz de 2 queda 45. Ubicamos el ángulo de referencia en los cuadrantes. Recuerden que siempre es entre el lado terminal y el eje de las x, lado terminal y eje de las x. Contamos, de aquí a aquí hay 45 grados. De acá a acá serían los 180 menos 45, que nos da 135. Ahora sí, los convertimos a radianes, obteniendo pi cuartos y 3 pi cuartos. La opción correcta es la opción B. Ejercicio 406. Ok, tenemos 2 cosenos de θ más 5 raíz de 3 igual a 6 raíz de 3. 5 raíz de 3 lo pasamos a restar, dando raíz de 3. 2 lo pasamos a dividir, dando coseno de θ igual a raíz de 3 medios. Coseno está dando positivo, entonces en el primer y cuarto cuadrante, aquí las x son positivas. Calculamos el ángulo de referencia, coseno inverso de raíz de 3 medios, que nos da 30. Ubicamos el ángulo de referencia, 30 y 30. Nota que se me había olvidado mencionar anteriormente, los ángulos de referencia siempre son de signo positivo y entre 0 y 90. Nunca van a tener ustedes un ángulo de referencia mayor a 90 y de signo negativo.
Ahora que el ángulo de referencia dio 30 y 30. Esto de aquí a aquí serían los 30 grados y de acá hasta acá serían los 360 menos 30, que es 330. Los convertimos a radianes, 30 por pi en 380 dando pi sextos, 330 por pi en 380 dando 11 pi sextos. Entonces el conjunto solución es la opción B. En el 407 dice el conjunto solución de tangente de θ más 2 igual 1. Ok, el 2 lo pasamos a restar, eso da menos 1. Calculamos el ángulo de referencia, pero recuerden cuando bueno, en primer lugar los cuadrantes, tangente es negativo en este caso, como es negativo, tangente negativo en el segundo y cuarto cuadrante, en esta diagonal, por lo tanto, ubicamos los lados terminales, ahora sí, calculamos el ángulo de referencia, tangente inversa de 1, vean que era menos 1, pero cuando calculamos el ángulo de referencia aquí siempre lo ponemos de signo positivo. Entonces tangente inversa de 1 da 45 grados. Ubicamos el ángulo de referencia, que es entre el lado terminal y el eje de las X. Lado terminal y el eje de las X. Entonces, el ángulo de aquí hasta acá sería los 180 menos 45, que da 135. De acá hasta acá serían los 360 menos 45, que es 315. Los convertimos a radianes, dándonos 3 pi cuartos y 7 pi cuartos. Entonces el conjunto de solución es la opción C. Y el último ejercicio, aunque es de los casos que les indico, no dudo mucho, dado que tenemos sen y la variable que está dentro del sen está compuesta, pero tratemos de resolverla. Particularmente me interesa este ejercicio porque sen está dando igual a 1. Recuerden, cuando una ecuación trigonométrica da igual seno o coseno igual a 0, 1 menos 1, recurrimos al círculo trigonométrico para resolverla. En este caso, sen de 3x es igual a 1. Entonces, vamos al círculo trigonométrico. Sen corresponde a las coordenadas y. Entonces, nos preguntamos dónde y en el círculo trigonométrico tiene el valor de 1. Recuerden, aquí la y en el círculo trigonométrico es 0. Aquí la y es 1. Aquí la y es 0. Y aquí la y es menos 1. Entonces, nos interesa dónde y tiene el valor de 1, que es acá arriba. Este ángulo corresponde a 7, 0. Este es 90 grados o pi medios, este es 180 o pi, este es 270, que es lo mismo que 3 pi medios. Entonces, esta solución corresponde a pi medios. Entonces, pi medios es nuestra solución, pero debemos determinar, como en el caso anterior, los ángulos coterminales. Sumando 2pi, 2pi y 2pi, obtenemos 5 pi medios, 9 pi medios y 13 pi medios. ¿Por qué se hace lo de los coterminales? Precisamente por esto, por ser 3x. Si fuera solo x, la respuesta es pi medios y ya. Pero bueno, igualamos el 3x igual a los diferentes ángulos coterminales, entonces 3 pasa a dividir quedando pi sextos. Aquí 3 pasa a dividir quedando 5 pi sextos. Acá pasándolo a dividir queda 9 pi sextos, que simplificado es 3 pi medios. Vean que estas tres soluciones hasta ahora están entre 0 y 2 pi, entonces no hay problema. Ahora, 3x igual a 13 pi medios. Cuando pasa a dividir esto da 13 sextos, pero 13 sextos ya 2, algo. No se pasó de los 2pi, por lo tanto, esta ya no es solución. Entonces las soluciones son, en nuestro caso, x igual a 3 pi medios, x igual a 3 pi medios, x igual a 5 pi sextos y x igual a pi sextos. Aquí nos pedían el conjunto de solución, pero en realidad no está, por lo tanto este ejercicio no tenía la respuesta correcta. Y por último, dado que me parece que es importante y no vi ningún ejercicio de estos en estas ecuaciones, recordemos cuando tenemos un producto igual a 0. Recuerden que por la regla producto 0, cuando una multiplicación es 0, es que alguno de los dos elementos que se está multiplicando vale 0. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos razones trigonométricas y algunos de ustedes deberían pensar, uy, mira, tengo que dejar solo una. Pero recuerden, yo les dije, es una razón trigonométrica por factor. Aquí ustedes tienen dos factores ya igualado a 0. Recalco, es que está igual a 0. Si esto no fuera 0, si fuera una razón o fuera otro número, ahí sí hay que hacer las multiplicaciones de este por este, este por este, este por este y este por este. Pero al ser igual a 0 podemos aplicar esta regla. Entonces lo que hacemos es tomar esto y lo igualamos a 0, tomar esto y lo igualamos a 0. 1 pasa a sumar, queda menos 1. Cosecante es igual a menos 1. El recíproco significa que entonces en de x, darle el recíproco de menos 1, darle vuelta, pero sigue siendo menos 1. Igual en este caso. El 1 está sumando, pasa a restar, y el 2 que multiplica pasa a dividir.
pero esto secante, queda menos un medio. Entonces el recíproco es que coseno es igual a darle vuelta a esto, que sería menos 2. Note que en este caso es vacío. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la función seno y coseno tienen ámbito de menos 1 a 1. Es imposible obtener un ángulo que dé de menor que menos 1. Pero si ustedes gustan, cuando calculan el ángulo de referencia y ponen coseno inverso 2, eso les va a dar indefinido, les va a dar error. Entonces esta parte es vacía. En este otro caso, nos está dando que sen de x es menos 1. Recuerden, sen corresponde a la coordenada x y sen corresponde a la coordenada y y coseno a la coordenada x. Cuando seno o coseno resulta que da 0, 1 o menos 1, como en este caso, siempre la solución la sacamos por el círculo trigonométrico, no por ángulos de referencia. Entonces, lo que hacemos es buscar lo siguiente. Estos puntos corresponden a las posibles soluciones. Si fuera coseno, por ejemplo, coseno aquí es la x aquí es 1, aquí la x es 0, aquí la x es menos 1, aquí la x es 0. Entonces, si coseno fuera 0, yo busco donde la x es 0, que sería acá y acá. Entonces sería pi medios y 3 pi medios. Si coseno fuera 1, sería esta solución, que sería el ángulo 0. Si coseno fuera menos 1, sería esta solución, que aquí es este pi. Si sen es 0, resulta que sen es 0 acá y acá. Aquí las y valen 0. Entonces serían 0 y pi. Si sen es 1, es acá arriba, porque aquí la y es 1. Ese caso es pi medios. Y si sen es menos 1, que es el caso que nosotros tenemos, la y es menos 1 aquí. O sea que corresponde a la solución de 3 pi medios. Entonces esta ecuación, su única solución es 3 pi medios.